Martín Lutero fue un reformador y teólogo alemán cuya vida dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Nacido en 1483 en Alemania, Lutero fue un monje, sacerdote y profesor universitario, pero sobre todo fue un hombre apasionado por la verdad de Dios y la justicia del Evangelio. Su búsqueda de paz espiritual y su profundo estudio de las Escrituras lo llevaron a desafiar las prácticas abusivas de la Iglesia de su época y a dar comienzo a la Reforma Protestante, un movimiento que transformaría el cristianismo para siempre. La vida espiritual de Lutero fue marcada por una búsqueda intensa de paz con Dios. Siendo monje, él buscaba la salvación mediante las prácticas religiosas de su época, penitencias, confesiones y obras de piedad, pero nada de esto lograba aliviar su carga. Fue en el estudio de las Escrituras donde encontró una verdad que revolucionaría su vida y la de muchos. La salvación es un don de Dios, recibido solo por la fe. En Romanos 1, versículo 17, halló la clave para su paz. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A partir de este descubrimiento, Lutero entendió que la justicia de Dios no era algo que debía ganarse, sino un regalo que se debía recibir por gracia. La fe es un vivir audaz en Dios, dijo Lutero. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de una iglesia. En ellas denunciaba las indulgencias y la venta de salvación, que convertían la gracia de Dios en un bien comercial. Este acto fue un punto de inflexión y su valentía para desafiar el sistema eclesiástico despertó un movimiento que se extendió rápidamente por Europa, llamando a los creyentes a volver a las Escrituras. Lutero defendía que la Biblia debía ser accesible a todos, lo que motivó a traducir al alemán para que el pueblo pudiera conocer la verdad de Dios. Otra frase de Martín Lutero: la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Martín Lutero se asemeja y tiene un parecido al profeta Elías, y es que en su valentía y la dedicación a Dios, así como el profeta Elías desafió al pueblo de Israel a abandonar la idolatría y regresar al único Dios verdadero, así también Lutero llamó a la Iglesia y a los cristianos a volver a la pureza del Evangelio. Estos dos varones ambos enfrentaron grandes desafíos y oposición. Elías se levantó contra los falsos profetas de Baal y el mal liderazgo de su tiempo, mientras que Lutero desafió las autoridades religiosas y las doctrinas erróneas. Ambos hombres, a pesar de las pruebas, permanecieron firmes en su fe y en su llamado. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Al igual que Elías, Lutero desafió a la Iglesia y a los creyentes de su tiempo a tomar una decisión: ¿seguir a Dios revelado en las Escrituras o seguir a las tradiciones humanas? Su determinación y pasión por la justicia divina lo convirtieron en una voz profética, en un defensor de la fe en un tiempo de profunda corrupción. Durante su vida, Lutero enfrentó grandes pruebas. Fue excomulgado, perseguido y declarado hereje. A pesar de estas dificultades, halló refugio y fuerza en Dios, dedicándose a traducir la Biblia y a escribir obras que edificaron a la Iglesia y ayudaron a fortalecer la fe de muchos.
En su tiempo, escondido en el castillo de Waterbury, experimentó batallas espirituales y prisiones, pero su dependencia en Dios le permitió mantenerse firme. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las dificultades, dijo Lutero. La vida de Martín Lutero es un recordatorio de que la verdadera fe en Cristo implica valentía, sacrificio y una dedicación completa a la verdad de Dios. Lutero entendió que la salvación es un regalo inmerecido, alcanzado solo por la fe en Cristo, y por eso dedicó toda su vida para proclamar esta verdad. Su ejemplo nos desafía y nos hace hacer una autoevaluación de nuestra verdadera relación con Dios. Y también nos llama y nos invita a vivir una fe verdadera, basada en las Escrituras, para conocer al Cristo que dice las Escrituras y al Dios verdadero. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lutero basó su vida en la verdad, llamando a todos a reconocer la gracia de Dios y a vivir en esa libertad, sin depender de las obras o los ritos. Su vida es una invitación a descubrir el poder del Evangelio y a caminar con confianza en la obra que Cristo hizo por nosotros. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús.